Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Una alegría. Muy bien, hoy nos acompaña el embajador Pedro Villagra Delgado. Él es o ha sido Sherpa del G20, Sherpa argentino. Bienvenido, embajador. Gracias. Pedro, para nosotros es una gran alegría y obviamente una distinción que sea esta la primera aparición televisiva después del evento. Un evento que para muchos de nosotros, sin duda, es el más importante que ha ocurrido en la Argentina en términos internacionales y creemos que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir una oportunidad donde Argentina esté tan en el centro de una reunión de tanta envergadura a nivel mundial. Desde esa perspectiva, obviamente, has jugado un rol clave. Mucha gente cree que esto empezó el fin de semana o en los días de reuniones, cuando todos sabemos que venís con un largo camino para llegar a esto. Esto es la frutilla del postre, frutilla difícil igual. Contanos un poco cómo estás, cómo ha sido, qué balance haces, que es lo que más le interesa a la gente. Estoy cansado y como vos decías, si es la primera vez, quizás otra no. Si se hace otra, que yo no sé el Sherpa, eso es lo primero que pido, bueno, que le toque a otro. Pero no, es un privilegio extraordinario que tengo que agradecerle al presidente Macri, que me ha puesto en este puesto a negociar esto, los contenidos de esta reunión, la más importante, como vos decís. Es realmente una oportunidad única, el sueño del pibe para un diplomático, obviamente. Sin duda. Y como vos decías, también ha sido todo un año. Es decir, el G20 argentino tuvo, si incluimos las reuniones de los grupos de afinidad, que son los de la sociedad civil, el B20, W20, en fin, todos, tuvimos más de 70 reuniones en el año, y de las cuales hubo 10 ministeriales que se hacían acá, un par se hicieron afuera, porque son las de finanzas en general y una de las de las reuniones que se hacen en Ginebra. Y ese trabajo de los grupos de trabajo y las ministeriales fue generando los documentos de base que sirvieron para la cumbre. Por supuesto. Todos fueron de consenso durante todo el año, pero como vos bien dices, cuando llega el final, habla de líderes, los líderes tienen otras ideas que las que tienen sus equipos, incluso ministeriales, y también sus sherpas. Es decir, no es que los sherpas somos el sherpa es el que carga la mochila del presidente y hace de vaquiano, como pasa en Nepal. Claro. Y después, una vez que haces la cumbre, te tenés que bajar por la otra ladera para que no te vea nadie, porque el logro es del presidente. Y que efectivamente es así, los logros son de los presidentes, claro. Los líderes son los que fijan las pautas finales y sobre todo son los que desatan los nudos o los atan. Son ellos, la decisión última es de ellos. Y esa tarea, que evidentemente en la última semana fue de negociación del texto ya cara a cara, que lo habíamos venido negociando a través de conferencias, de teleconferencias, con cada uno de los sherpas, por vía mail y todo eso, pero ahí la negociación fue muy dura. De hecho, la última semana, de las 120 horas que tuvo la semana del 26 al 1, yo dormí 10 o 12, y el último día, cuando estaban ya reunidos los líderes, del 30 al 1, pasamos la noche en vela, todos los sherpas. Claro. Estábamos invitados al Colón, entonces, pero no podíamos ir a ninguna de esas cosas. Nosotros estábamos metidos en la cueva que le toca a los sherpas, pero el resultado fue muy bueno. Hubo muy buena voluntad política de todos los países, porque además la gente tiene la idea que la pelea era entre Estados Unidos y China. No, no son solamente Estados Unidos y China. Es decir, los que tenían problemas eran mucho más que Estados Unidos y China. Y efectivamente había que ir limando a todos, acercando. Yo les decía acá fuera de cámara que creo que ha sido providencial que la Argentina hubiese presidido este año, porque en un año de tantísima tensión, si la presidencia la hubiese tenido a alguno de los países claves, las tensiones hubiesen sido mucho mayores. No iba a ser fácil que uno de los países con mayores intereses en las negociaciones se pudiese presentar y que sea creído que era un amigable componedor imparcial. Nosotros tampoco somos imparciales, nos importa, pero somos un actor menor en esta liga. Entonces, acá la Argentina es uno de los países chicos, así como somos grandes e importantes en otros ámbitos, en otras de las múltiples configuraciones de geometría variable de la política exterior argentina. Acá éramos de los más chicos
Y una de las ventajas de haber sido uno de los más chicos es que pudimos efectivamente actuar desde Ferí. Correcto. Además de enormes méritos que ha tenido, yo ya lo he felicitado, embajador, previo al programa, digo, las bilaterales, ¿no? El peso que han tenido las reuniones bilaterales, ¿qué opinión, aparte del documento, del G20 y demás, que tiene obviamente una importancia fundamental, porque es lo que va marcando las pautas luego, por lo menos que han fijado los países para relacionarse comercialmente. Las bilaterales, bueno, yo no participé de las bilaterales, Obvio. porque son bilaterales, pero Son las opinión. bilaterales son los que marcan justamente por qué es importante tener la presidencia del G20. Es decir, el G20 es el mecanismo preeminente de coordinación económica del mundo. Bueno, que la Argentina esté adentro es una cosa importantísima. Cuando la gente acá se pregunta, bueno, pero ¿para qué estamos en el G20? Mira, todos quieren estar y no están. De los 193 países, hay 20 que están y 173 que no están. Los 173 que no están les encantaría estar adentro. Entonces, porque ahí, a pesar de que no sos de los países más grandes, ahí es donde se define lo que va a ser la política en un montón de temas importantes. Estar sentado a la mesa y poder opinar qué es lo que va a pasar con eso es bastante mejor que no poder opinar, porque igual las consecuencias se te van a aplicar. Correcto. No porque estén dirigidas a aplicarse a los demás, pero simplemente porque por el peso de estos países eso va a suceder. Y las bilaterales, que nosotros debemos tener la presidencia del G20, donde fijamos la agenda, es decir, por supuesto uno toma en cuenta lo que viene de antes, pero uno fija la agenda. De hecho, los documentos fueron todos redactados por la Argentina, sea a nivel de grupos de trabajo, ministeriales o el de líderes, y la negociación también la Argentina es la que va marcando las pautas de acercamiento que pueda darse en esto. Ahora, ¿qué significan las bilaterales? Las bilaterales son la muestra de la importancia del G20, es decir, este grupo de líderes de los principales del planeta acá negociando bilaterales en Buenos Aires, no en otra parte, no hubiese pasado nunca. Es decir, hay que reconocer que una de las cosas que tienen estos últimos 3 años, nosotros hemos tenido más visitas a la Argentina en los últimos 3 años que en los últimos 150, si no más. Y también las visitas de Macri afuera, hay que reconocerlo. Y muchas de esas visitas en este último tramo han estado vinculadas, y además la cotidianidad. Nosotros nos golpea la crisis financiera en abril de este año, ¿no? Es decir, mucho antes de que estemos en el G20 y en la presidencia, pero efectivamente el estar en la presidencia ayudó mucho a los contactos, la fluidez de los contactos que le da a la Argentina este papel que estamos jugando, con los líderes por un lado, con los ministros por el otro, es muy diferente que si no hubiésemos estado acá, eso no hay la menor duda. En la historia va a quedar que el acuerdo que reemplazó al NAFTA se firma acá. En la historia queda que la paz, llamémosle, por más transitoria que sea, entre China y Estados Unidos. Fíjate lo que ha ocurrido en los mercados inmediatamente después. La manera de descomprimirse que ha tenido las bolsas y todo lo demás ha sido muy importante. Y esto surgió de la reunión de acá. Así que yo creo que poca gente valoriza todavía esto, ¿no? Efectivamente. Y además hay otra cosa que es importante, ¿no? Veníamos de fracaso en fracaso internacionalmente. Es decir, Hamburgo tuvo, a pesar de que los alemanes hicieron una excelente presidencia, redujeron a 1,5, porque energía también estaba, de los temas de falta de consenso. En el G20, primera vez que había esa discrepancia. La conferencia de la OMC acá en diciembre no se pudo llegar, a pesar de la calidad de Susana Malcorda, no se pudo lograr porque había un clima envenenado. No lograron acuerdo en el G7, no lograron acuerdo en la PEC. La ceremonia de conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial en París entre los aliados. Terminó horrible. La cuestión gestual era una cosa que daba la sensación de que empezaba otra guerra la semana siguiente. Y acá nosotros conseguimos que en el G20, que es el órgano de todos esos más importante, se consiga un acuerdo. Un acuerdo que tiene sus limitaciones, pero ojo, tiene sus limitaciones en los temas que le preocupan a la gente, porque la gente tiene metido en la cabeza cambio climático, comercio, y migraciones, el Foro Global del Acero, pero no tiene en cuenta que, por ejemplo, la razón de ser del G20, que es la estabilidad y la gobernabilidad financiera y macroeconómica, que es lo que lo creó, no hubo ningún problema, eso estaba todo perfectamente manejado muy bien por Nico Duhovny, por Laura Heitman, que es la Deputy de Finanzas. Así que eso es el corazón del G20 estaba bien. Y después todas las prioridades argentinas, futuro del trabajo, educación, digitalización, mujer, la cuestión del desarrollo de infraestructura como inversiones como clase de activos, la cuestión de la seguridad alimentaria.
todas las prioridades argentinas estaban perfectas, es decir, no hubo ningún problema en todo eso. Entonces, creo que es importante. Bueno, reiteramos nuestras felicitaciones. Sí. Lamentablemente tenemos que irnos. Muchísimas gracias, un honor haberlo tenido y creo que hemos sido el primer medio que ha visitado el embajador. Una sola cosa que quiero dejar última, esto no es un logro mío. Queda Es claro. un equipo, es un equipo, los equipos trabajaron de obviamente. primera. Yo quiero felicitar a los equipos de todos los ministerios que trabajaron para hacer todos los desarrollos, que eso también nos quede, que es una muy buena coordinación a nivel nacional y eso hay que seguirlo haciendo para todos los otros temas. Excelente, Absolutamente Pedro. sentado. Muy bien, Pedro. Finalizamos el programa. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Acá hubo muchas imágenes y mucho contenido, tuvimos de todo. Así que, bueno, realmente muy orgullosos como argentinos. Así nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, por Metro. Muchísimas gracias.